buenos días. Hoy estaremos discutiendo alrededor de ISIS, sus orígenes y su relación con el mundo occidental, la relación con el terrorismo islámico. Lo primero que hay que acotar al respecto, sobre todo en el caso del ISIS y sus orígenes, es precisamente la relación que existe entre este grupo y lo que se denominó o era Al-Qaeda también en su momento con Osama Bin Laden. Después del 11 de septiembre del 2001, Occidente ha tenido un cambio en su estrategia internacional frente al terrorismo internacional y por supuesto unas facciones de lo que ha sido el Islam, conocido en el mundo como una religión pacífica, se ha venido enfrascando en lo que se ha denominado el terrorismo islámico de facciones y en ese momento representado por Al-Qaeda. Por supuesto, la relación que ha habido con Osama Bin Laden ha sido directa y lo que tenemos hoy es una disidencia estricta de los orígenes de Al-Qaeda en su momento, y lo que se convierte hoy en el ISIS es precisamente un grupo también radical que intenta enfrentarse ante el modelo occidental, pero además, como lo diremos más adelante, intenta enfrentarse también hacia otros estados de carácter musulmán para obtener así una islamización del mismo estado. Entonces, lo primero que hay que decir alrededor de todo esto, después de la breve introducción, es decir que Abu Bakr al-Baghdadi, que ha sido el líder de ISIS hasta este momento, ha sido quien ha consolidado de alguna manera una cierta hegemonía en un estado muy importante para el Medio Oriente, que es el estado de Irak. Por su sigla, el ISIS es el estado de Irak, Siria y el Levante, y su foco más importante de acción política ha sido estructurado dentro de la capital de Irak, o de lo que va a ser la capital de Irak en este momento, Bagdad. Recordemos efectivamente que parte de los principios o de los objetivos que tiene estratégicos el ISIS es controlar gran parte del Medio Oriente y realizar lo que antiguamente se denominaba el califato. Hay tres puntos estratégicos, sobre todo en este origen, que Abu Bakr al-Baghdadi ha realizado en el enclave del Medio Oriente, y es que si logra controlar las ciudades más importantes de Irak y si logra controlar la capital, por supuesto va a construir lo que ya hoy se denomina el califato islámico. Si esto ocurre, por supuesto el Estado de Irak, o lo que queda del Estado de Irak después de la invasión, va a desaparecer. En ese sentido, el primer enclave sería Irak con el califato de Bagdad. El segundo lugar sería el califato de Damasco en Siria, que es muy importante. Y en tercer lugar, algo que probablemente sea muy remoto, pero pensémoslo hacia el futuro, el califato de nuevo islámico en Córdoba, que fue tierra sagrada para el Islam y que fue conquistada en un determinado momento. Si esta expansión se sigue continuando en la medida que va, sobre todo por el tipo de acciones terroristas que genera, por el tipo de temor que genera en la población, por el enfrentamiento con el Islam moderado, por supuesto va a estar perdida la batalla de alguna manera, no solamente por Occidente, sino también por el mismo mundo musulmán, que se va a ver afectado en su estabilidad política y en su estabilidad económica. Lo segundo que es muy importante para mencionar, sobre todo del Estado Islámico de Irak y de Levante, es precisamente cómo podría mantenerse este grupo en el tiempo y de dónde recibe la cantidad de recursos que tiene hasta el momento para mantener una guerra frontal, no solamente con el Estado de Irak, sino contra otros estados que alrededor de ellos lo circundan, e incluso contra el mismo Occidente. ¿Cómo haría el Estado Islámico para sostenerse? Pues bien, hay fuentes de financiación internacional que tienen los grupos terroristas en este momento. Una de ellas es precisamente el petróleo, que le favorece al Estado Islámico porque puede cooptar recursos y captar recursos del petróleo y tener una financiación internacional de otros grupos. El lavado de activos, por supuesto, también se convierte en un elemento fundamental para que este grupo tenga ese apoyo. Y lo tercero es la relación con redes criminales y de terrorismo islámico del mundo. Esto es, que sean alianzas con personas que militen dentro del Islam radical, bien sea desde Europa, en el caso de Inglaterra, en el caso de Francia, en el caso de otros países europeos, o incluso con financiamiento de otras personas que puedan provenir de Estados Unidos y que le generen unos recursos a este mismo Estado Islámico para mantenerse. La guerra en estas características con el Estado Islámico es una característica fundamental, y es una guerra irregular, es una guerra híbrida para algunos autores, es una guerra en la cual se está luchando contra un enemigo que puede estar en cualquier lugar del mundo, no identificado, no tiene un ejército tan poderoso, pero que a la vez genera cierto temor y gran debilitamiento para el mundo occidental, y eso es lo que pone en jaque al mismo mundo occidental con respecto a estos grupos. No se logra derrotar ni a Al-Qaeda totalmente ni a este grupo ISIS, excepto que haya una coalición realmente potente, no solamente por la Unión Europea, sino por Estados Unidos.
El temor que existe para los países árabes y para los países occidentales es precisamente que ISIS logre conquistar gran parte de la zona del Medio Oriente, coopte el modelo de Estado por un Estado islámico que es el que ha impuesto, corrobore su intención de interponer unas normas morales de comportamiento para la población y de esta manera pues lograr extender ese modelo político y religioso hacia el mundo occidental. Lo tercero que es muy importante es qué puede hacer Occidente frente a esta amenaza internacional. Pues bien, ante el Islam no podemos hacer nada estrictamente porque es una religión muy universal y que en principio es una religión pacífica. Pero ¿qué se puede hacer frente a los grupos islámicos que confiesan esta fe y que además de confesarla realizan una cantidad de actos que son violentos contra la misma población? Pues sin lugar a dudas le va a tocar una decisión muy dura a Occidente y a otros países, y es que va a tener que darse un enfrentamiento frontal contra este grupo, va a tener que darse una cantidad de bombardeos en ciudades explícitas de Irak y por supuesto lograr capturar o dar de baja en su momento a Abu Bakr al-Baghdadi. Si no es así, difícilmente se va a lograr quebrar la moral que tienen los combatientes yihadistas y por supuesto con otro fenómeno que no solamente va a ser grupal, y es lo que han denominado los autores como los lobos solitarios o los yihadistas solitarios, que actúan no solamente en zonas de Irak y de Siria, sino también en Europa y en Estados Unidos. Dado lo anterior, pues las percepciones sobre la seguridad internacional y sobre la estabilidad internacional frente a un grupo como ISIS, pues difícilmente van a ser controladas por un Estado como Estados Unidos si no tiene apoyo internacional. Y en ese sentido, pues mantener la estabilidad del mundo por parte de una potencia sería prácticamente una quimera y tendría que arrojarse precisamente a los brazos de un Islam radical que tiende básicamente a copar el resto del mundo.